Estimado alumno del ISTEC, en este trabajo práctico usaremos el conocimiento adquirido usando operaciones en Excel para simular un simple calculador de fórmulas de volumen. En este caso deberán investigar las fórmulas que se solicitan para calcular estas operaciones, el volumen y el área de estas figuras geométricas, y deberán hacer un calculador. En este caso, por ejemplo, haremos un calculador del cilindro. Calcularemos el área del cilindro. Como vemos aquí, la fórmula es 2 por pi por radio por la altura más el radio. Primero deberemos hacer un análisis, dividir, organizar un poco esta fórmula. En este caso, vemos que tenemos valores variables y constantes. Los constantes son los que se repiten, los que conocemos. Por ejemplo, pi, sabemos que es 3,1416 y 2 es un valor constante. Ahora, los valores variables son la altura y el radio. Nosotros debemos imaginar que nos solicitan hacer un cilindro, ¿sí? Cortar una chapa para hacer un cilindro, y necesitamos sacar el área. Y debemos ordenar lo que queremos hacer. Entonces vamos a ir a Excel. En este caso voy a poner un poquito más grande los números. Voy a hacer área cilindro, ¿sí? Yo primero tengo que analizar. Tengo la constante 2 como primera opción. Después tengo pi como segunda opción. Después tengo la variable altura, que la vamos a poner entre comillas para que se entienda. Y después el radio, ¿sí? En este caso lo tengo que hacer de tal forma que yo lo entienda, porque yo voy a tener que poner valores para después hacer el área del cilindro, ¿sí? Hacer la operación. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo sé que 2 es constante, le puedo poner un fondo amarillo, pi es constante, y sé que estos dos valores son variables, por eso puedo ponerle otro valor. Estoy tratando de hacerlo lo más entendible para mí. Yo sé que 2 es constante, le pongo el valor 2. Yo sé que pi es 3,1416. También podría llamar la función, pero eso lo veremos más adelante. Y sé que acá tengo variables. Por ejemplo, quiero un cilindro de altura 5 y de radio 2. ¿Cómo debemos armar esta función? Debemos analizar esta opción. Bueno, signo igual, como sabemos, eso nos permite trabajar con la operación. Yo tengo que saber ordenarme. En este caso, voy a, por ejemplo, abrir llaves, ¿sí? La opción 2 pi por r la voy a manejar en un grupo, ¿sí? Entonces es 2 por pi por el radio. En este caso cierro el paréntesis y ya tengo una parte de la fórmula hecha. Pues hago por nuevamente y abro otra opción, otra llave, donde es la altura por el radio nuevamente y cierro. En este caso armé la fórmula perfectamente sin ningún tipo de complicación. Por ejemplo, si yo quiero cambiar y quiero un cilindro de 8, directamente cambio, ¿sí? Esta es una opción. Muchas veces podría, por ejemplo, sabiendo que 2 es constante y que pi es constante, directamente hacerlo de forma directa. Eso depende de cómo nosotros armemos este calculador. Lo importante es que sea entendible para la persona y sepa dónde tiene que cambiar datos y dónde no. Por ejemplo, si yo cambio acá y pongo 5, la fórmula está mal, es otra fórmula, por eso tiene que ser 2. Eso depende del criterio que ustedes usen. Lo que sí se debe tener en claro qué valores son variables y cuáles son constantes, o sea que no cambian. Posteriormente a eso, deberán esta fórmula que está aquí, usando el editor de fórmulas, dibujarla, escribirla. Para eso se van a venir a insertar, símbolos, ecuación,
y van a elegir una ecuación similar. Por ejemplo, podemos usar alguna parecida. Hay muchas, función cuadrática, etcétera. Elijan una parecida y se les abrirá este editor. Este editor, si yo lo abro aquí, puedo ir modificando según las opciones que necesite la fórmula hasta llegar a esta opción que tengo acá. ¿Sí? Bueno, estimado alumno, me despido de usted, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas.